Esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Listos para la consejería pastoral. Nuestro amigo Pastor Orlando Steidel con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a los tres. Qué bendición verle. Qué bueno. Estoy esperando todavía la parte de atrás mía. No, mentira. Todo el que viene aquí dice, ¿cuándo viene la parte de atrás sí, falta, mía? la de nosotros falta. No, buenos días. Siempre una bendición. Mira, venía escuchándole. Qué tema más bueno, qué tema más excelente. Yo lo resumo en una palabra que usamos mucho en la iglesia, que necesitamos usar más en la casa. Ajá. Y es discipulado. Es el discipulado. Yes. A veces pensamos en el discipulado en términos única y exclusivamente bíblicos, pero la realidad es que cuando Jesús escogió a los discípulos, era que caminaban con Él, era el proceso de estar con Él. Y hubo momentos donde Jesús los mandó de dos en dos, dijo, bueno, vayan. Y la Escritura dice que ese momento fue un momento donde los discípulos pudieron ver en acción ese proceso de vida. Y yo creo que con nuestros hijos, quizás por las experiencias que hemos tenido en nuestra propia crianza, en ocasiones pues cometemos el error de no ser intencionales en ese proceso de discipulado. Y algo que meditaba mientras los escuchaba es la importancia de que ese matrimonio, esos padres, funcionen en equipo. Porque si tú tienes uno de los dos que fue marcado hacia cualquiera de los extremos, porque aquí lo que ocurre es que los extremos nos dañan el corazón. Una mujer muy quebrantada porque lo tenía que hacer todo en la casa, aún siendo hija, y quizás en medio de ese proceso fue lacerado sus emociones y su corazón, porque tenía que manejarlo todo como si fuera la mamá de sus hermanos, como si tuviera... Todo eso genera que cuando yo tenga mi propio hijo o mi hija, yo no quiero que ella tenga que vivir así, porque yo siento que me perdí la niñez o lo que sea, o un esposo, un papá que tuvo que trabajar y de verdad hubo de algún tipo de maltrato en cómo se manejó, porque era más una exigencia que un proceso de discipulado. Pues entonces quieren sobreproteger a veces a sus hijos, y eso lo podemos entender, pero hay que sanar para que no funcionemos en la dirección del extremo, sino que funcionemos con la realidad de la bendición de ese proceso de discipulado, con la intencionalidad que en esa casa se pueda manejar de forma adecuada los parámetros correctos. Seguro que tiene que haber entretenimiento, seguro que tiene que haber tiempo de ocio, pero también es tiempo de responsabilidad. Como yo me he sentado con mis tres varones, yo tengo tres varones ya, 19, 16 y 13, o sea, y yo me siento con ellos y le digo, yo tengo que prepararlos ustedes porque ustedes en algún momento van a ser esposos, van a ser papás. Y habían cosas que a veces yo les decía, bueno, quiero que hagas esto, ahora haz esto otro, y de alguna manera ellos no lo entendían, no entendían el por qué. Pero en el proceso se ha ido dando cuenta, y quizás ya cuando ven la intencionalidad de esto, la intencionalidad de que guarden el corazón de sus hermanos, que pues una de las cosas que medito y que veo y que me alegra es cuando yo veo ese discipulado entre ellos, cuando los veo ayudándose y los veo también exhortándose. Mira, hay que trabajar esto, hay que establecer este parámetro. Pero es que quiero jugar, quiero hacer esto. Ok, pues chévere, pues lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo de esta forma primero. Y yo creo que eso nos hace falta. Quizás algunas de las cosas buenas que trajo este tiempo de estar todos en el mismo hogar, porque la pandemia de alguna manera permitió que estuviéramos todos cerca, es ver cómo realmente somos intencionales a la hora de tener procesos de discipulado que dirijan a esta generación. Creo que es una generación espectacular. Yo quiero hablar por los jóvenes. Es una generación que tiene unos talentos y unas capacidades y que ha tenido una exposición a la tecnología que seguro que ha sido bien alta, pero la pueden utilizar en un beneficio impresionante por los talentos que tienen. Pero tenemos que desarrollar en ellos intencionalmente
procesos de responsabilidad y procesos de parámetros, establecer parámetros correctos. Y creo que es posible, creo que quizás a veces poner ¿verdad?, un sello y decir esta generación es de tal manera. Yo creo que toda generación tiene sus fallas y toda generación tiene sus capacidades impresionantes, pero creo en ese proceso de discipulado. Inclusive durante 20 siglos la familia funcionó así. El discipulado principal era en la casa. La iglesia reproduce lo que se supone que ocurre en la familia. Yes. Yo soy de los pastores que pienso que no es que yo disipulo a tu hijo, no, yo estoy trabajando contigo en el proyecto de discipulado que tienes tú, porque tú eres el responsable de discipular a tus hijos, y nosotros como iglesia te asistimos. Y asistimos a ese proceso y ese proyecto que el Señor ha puesto como responsabilidad en tu casa. Y por eso, quizás la reflexión cerrándola es que seamos un equipo de discipulado. Esposo y esposa, seamos equipo. Tenemos que tener diálogo sobre cómo lo vamos a manejar, sobre cómo lo vamos a hacer, que no rayen unos extremos, pero que tampoco rayen los otros. Yo creo que a eso nos ha llamado el Señor. Así que venía por ahí y decía, tengo que decir esto, así que sé que me lancé a decirlo porque me apasiona, porque creo en esta generación, y creo que es una generación que realmente sí anhela el discipulado. Lo veo en los jóvenes de nuestra iglesia, lo veo en el proyecto de vida, y creo que inclusive muchos de ellos parecería que no van a ir en una dirección de responsabilidad, pero ya más de 20 años estar pastoreando y ver diferentes generaciones y tener gente jóvenes a quien hemos casado y hemos visto sus proyectos de vida, aquellos que recién están casados, wow, los vemos con una certeza y una responsabilidad increíble. Obviamente, para algunos, pues costó, y a veces ha costado el término de que, pues esto yo no lo aprendí, lo tuve que aprender ahora, porque quizás no lo manejamos como que siendo, no, bendito que ellos no hagan esto, porque es que yo tuve que hacerlo y fue tan duro. ¿Sabes? La realidad es que en el pasado, ¿sabes cómo se manejaba esto? Que el discipulado del trabajo lo daba papá y lo daba mamá, y la mayoría de los negocios, de los trabajos, era como herencia. Era una herencia que tú dejabas. No es algo malo el que alguien quiera hacer otra cosa que tu papá o que tu mamá ha hecho, pero esa herencia queda marcada ahí. Definitivo. Y cuando comentamos, para abrir las líneas, Nando, de que una generación de vagos no sale en un vacío, de alguna manera adultos a cargo de esos llamados vagos hoy se formaron, no para que los padres se sientan mal o nos sintamos mal por algunos errores que pudiéramos haber cometido, sino para poder corregir a nuevas generaciones de que las cosas no se dan en un vacío. Si sea porque muchos de los errores de padres fueron porque quisieron proteger, fue porque no querían quitarle tiempo de ocio a sus hijos, o de disfrutes, o de juego. O sea, la intención que había en la mente de papá o de mamá era buena, aunque el resultado luego no fue tan bueno en unas áreas. Se puede enmendar, o sea, se puede enmendar que un papá que ha cometido errores, independientemente en la etapa más adulta que esté su hijo ahora o su hija, ¿verdad? Que fue el tema de Fernán al principio, de las nenas no me quieren ayudar, ¿se puede corregir? Mira, yo creo que sí, y creo que comienza con confesión, comienza precisamente con esa actitud de arrepentimiento de que, oye, ¿sabes qué? Quizás en esto yo no lo manejé adecuadamente, quizás por cómo fui criado o lo que ocurrió en mi vida, pero yo quiero brindarte una herramienta para que tú no cometas el mismo error que yo. Mira, por eso es que yo pienso que las generaciones se tienen que ayudar mutuamente. Y creo que en el proceso de, ahorita Juan Carlos mencionaba, no, con Lucas yo estoy trabajando tal o cual cosa. Mira, necesitamos trabajar juntos en que tanto los abuelos como los padres podamos escucharnos y podamos escuchar el consejo de las otras generaciones para poder ser balanceados. No hay ningún padre perfecto.
No hay, Claro. ¿verdad? Ni una familia, ni aunque sea una familia pastoral. Eso no te dirige hacia que vas a hacerlo todo perfecto. No, yo he cometido mis errores y mis horrores como papá. Pero el tener generaciones de bendición que sean mayores que nosotros, esa capacidad de yo poder buscar consejo en otra generación me ayuda porque yo estoy seguro que ahora mismo Juan Carlos hay cosas que ve con Lucas que dice, wow, esto yo no lo había visto ni con Sadiel ni con Juanqui, pero los estoy viendo ahora. Entonces, ese consejo es bien importante porque entonces Sadiel y Andrea van a ser bendecidos por ese consejo que viene de otra generación. Así que escuchar a otra generación también nos bendice en medio de este proceso para poder enmendar. Y comienza con eso. Quizás una de las cosas que más nosotros hemos ministrado durante estos últimos 20 años en hombres discipulados, en mujeres discipuladas, es eso, es que seguro que se puede enmendar, seguro que podemos mirarnos a los ojos y decir, oye, perdóname, porque quizás en medio de ese proceso pues cometí errores, algunos de acción, pero hay otros, yo diría que hay veces que los padres a veces cometemos el error de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y quizás no detenernos a, ok, este es un momento de discipulado. Algo que aprendí de un pastor que admiro mucho, que se llama Paul Tripp, él decía que papá y mamá necesitan ver ese proceso de crianza de los 0 a los 21 años. Él decía como en todo momento hay un momento de ministración. O sea, siempre necesitas detenerte. Algo que ocurrió, tiene que haber un momento de administración, tiene que haber un momento de enseñanza. Y no estoy hablando de un culto, estoy hablando de un momento de, ok, Dios me está permitiendo enseñarle algo al corazón de mis hijos. Porque esa etapa pasa rápido. Parece que no, pero de momento pasa rápido y ya estamos hablando de abuelidad, ¿verdad? Pasa inmediatamente. Así que sí, seguro que se puede enmendar y yo creo que... Sé que contesté bien largo, pero... Y es en todo tiempo, porque yo he visto aún padres con hijos adultos malcriándolos en ese sentido. Definitivo. Porque no aprendieron de niños y siguen manteniendo vagos, como la palabra toda la vida. Y yo creo que están a tiempo de decir, no, te toca coger responsabilidad. Definitivo. Me quedo con la reflexión de que lo que más trabajo nos va a dar es no hacer nada. Exacto. Claro, O sea, claro. Hay que tener un plan y hay que bregar con el asunto. Y hay que tener un plan de discipulado y trabajar en esa dirección, porque si no lo criamos nosotros, alguien los va a criar o lo externo va a criar y va a formar. Ellos van a ser formados. La cosa es por quién. Exactamente. ¿Por quién? 787-993-9700, consejo pastoral con Nando Steidel esta mañana. Recibe un consejo precisamente de un pastor para que comiences a solucionar el problema que te puede estar afectando esta mañanita, sea de familia, sea con los hijos, ¿verdad? Sea con tu cónyuge, sea en el contexto del trabajo, y que una palabra pastoral sea necesaria recibirla esta mañana. Este es el momento para que te comuniques. Y lo puedes hacer de manera anónima si lo necesitas, así es que te puedes comunicar ya. Están listas las líneas telefónicas y a través del mensaje de texto al WhatsApp es el 939-210-9263 para que aproveches esta consejería pastoral con nuestro amigo pastor Nando Steidel. Así que... Estos temas siempre son relevantes porque la sociedad siempre va a tener como que unos espacios donde... defendemos la familia precisamente porque es la columna de cualquier país. O sea, una familia saludable, un país va a ser saludable, punto. Una familia enferma, deteriorada, decaída, va a ser un país en crisis. Claro. Todo gira en torno a cuán saludable está la base de la familia en ese país. Por eso Nueva Vida pone tanto empeño en todo lo que nosotros hacemos aquí, porque queremos un Puerto Rico saludable. 787-993-9700. Aprovecha este momento, pasa rapidito. Palabra de consejo esta mañana con el pastor Nando Steidel. Mira, Juan. Aquí hay una preguntita. Okay. Dice una chica, ¿cómo puedo formar un equipo con mi esposo? O sea, lo que usted está hablando, esto tiene que ser verdaderamente un equipo, no que uno diga algo y el otro le quite la autoridad, que ¿cómo se puede formar ese equipo? No, comienza con diálogo. Comienza cuando una persona me pregunta cómo puedo hacer equipo, tengo que asumir que entonces hay una dificultad en serlo.
pues por ende tenemos que comenzar manejando esa dificultad. Y tiene que haber un diálogo, y ese diálogo tiene que ser un diálogo muy intencional y muy sincero sobre: yo no siento que estamos funcionando como equipo, ¿qué podemos hacer? Para... a veces el diálogo, en lugar de... una de las cosas que tratamos de enseñarle siempre a las parejas es que a veces los diálogos comienzan más con predicaciones y sermones de parte de uno al otro, como si fuera todo un proceso de exhortación. Y realmente el diálogo debe comenzar con preguntas. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer? Okay. ¿Cómo tú crees que podemos funcionar? ¿Cuáles son las áreas que tú crees que le debemos dar énfasis? ¿Cuáles son nuestras fortalezas como matrimonio? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Necesitamos comenzar los diálogos haciéndonos preguntas, y preguntas sinceras. Porque hay ocasiones en que ese equipo no funciona porque no tenemos ese diálogo. Hay algo bien, como ustedes saben, muchos de los que nos escuchan, a mí me fascinan los deportes. Y una de las cosas más impresionantes que usted ve en un juego es que, por ejemplo, cuando el equipo está perdiendo, algo que tiene que hacer inmediatamente el dirigente, si hay un rally del otro equipo, es que tiene que pedir tiempo. Y usted ve que acá el que estamos viendo el juego pide tiempo, porque es como este momento necesitas reagrupar, y ese tiempo sirve para el diálogo. Y usted puede ver que después de un tiempo pedido y esos 2 minutos ahí donde quizás el dirigente no puede decir muchas cosas, pero él sabe que lo que tiene que decir es: ok, vamos a comunicarnos efectivamente, la defensa no está en el lugar correcto. Ese pequeño diálogo puede generar un cambio que tan significativo que el equipo puede ir en otra dirección. Así que lo primero es que tiene que haber un diálogo, no una discusión, sino un diálogo. Inclusive yo le doy un consejito de gratis adicional. Esos diálogos, cambie de escenario para hacerlos. Váyase a un parque, váyase al lado de la playa y diga: vamos a hablar sobre esto en otro escenario. Y que ese proceso pueda entenderse que es tanteo y error. También, o sea, que tengamos la perspectiva correcta de que esto no va a salir de la primera. El trabajo en equipo se logra. Inclusive ahora que ganó el equipo de Puerto Rico, una de las cosas que dijeron fue que esta gente estuvo 2 semanas practicando. O sea, el proceso de práctica antes, ese tanteo y error, es importante para poder ejecutar. Así que no pensemos que de la primera va a salir. Necesitamos el tanteo y error, y ese diálogo constante, y establecer unos parámetros y unas reglas de cómo vamos a manejarnos, en términos de que no vamos a usurpar autoridad de nadie. Si hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo, lo voy a hablar contigo aparte, y vamos a manejarlo para ver cómo el proceso se va dando. Con mi esposa todo el tiempo nosotros estamos, ok, en esta área, ¿cómo lo vamos a manejar? No, pues interven tú, luego voy a intervenir yo, o debemos intervenir los dos. Vamos a trabajar en tal o cual área, veo esto. O sea, ese tanteo y error. O mira, Nando, en esto, ¿sabes cuántas veces mi esposa me ha dicho: Nando, esto aquí te fuiste, ¿sabes? Esto lo hiciste mal, yo creo que deberías enmendarlo. Eso es parte del proceso de trabajar en equipo. Adelante, en ruta. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Aquí de la calle, quería agradecer al pastor Nando Steder y a Juan y ¿verdad? Por todos los consejos que nos dan, especialmente en este tiempo, ¿verdad? De la radio, y de verdad que Dios les traiga muchas bendiciones, mucha salud y mucha sabiduría. Y quería compartir una preocupación que tengo. Entiendo que varios padres igual que yo la tenemos. Yo trabajo mucho. Normalmente ya estoy a las 6:30 de la mañana en la calle, regreso 6:30, 7 de la noche, y me cuesta un poco trabajo el calendario que yo le hago al niño, que pueda seguirlo, y que la persona tal vez que lo esté cuidando, pues que por lo menos me pueda apoyar en esa parte. Eso incluye lo que son los videojuegos, lo que son las tareas de la casa, lo que es tanto algo tan sencillo como fregar el plato que el plato que ensució. ¿Cómo yo puedo trabajar con la persona que lo cuida para que esto pueda impactarlo y pueda apoyarlos más en lo que son las tareas de la casa, y que también comparta este tipo de responsabilidad con nosotros, porque papá y mamá trabajan también? Mira, qué bueno que traes ese punto, porque definitivamente para estos procesos hace falta tiempo, y creo que va a tener que ver mucho
con los espacios cuando tú llegas. O sea, ese espacio de cómo se maneja esos parámetros y de cómo tú puedes discipular y enseñar tienen que ver mucho. Porque entonces si cuando tú llegas el proceso de parámetros cambia, y quizás no hay un balance, porque entonces tú vienes con todas las reglas, tienes que también tener cuidado, porque entonces de alguna manera ellos van a resentir el que tú llegas con las reglas. Por ende, tiene que haber definitivamente un diálogo con quien lo está cuidando. Puedo entender, puedo asumir en algunos aspectos que a veces quien más está cuidando pues tiene que ver con los abuelos o tiene que ver con algún familiar. Ese diálogo tiene que darse. Y ese diálogo tiene que darse en términos de cuáles son los parámetros y los procesos ahora. Cuidado con que los horarios que tú estés queriendo que ellos hagan tal o cual cosa, la realidad no sea esa, porque tú no eres quien estás. Así que tiene que haber un diálogo donde también tú escuches. No puede ser un diálogo de, ¿verdad? Si es un diálogo, tiene que ser bidireccional. No puede ser, quiero que hagas esto. No, también debes escuchar, porque esa persona quien está ahí durante ese día puede decirte, mira, pero es que lo que pasa es que aquí tú quieres que ellos hagan esto, pero aquí hace falta darle un poquito de flexibilidad porque llevan todo el día haciendo tal o cual tarea. Así que debe haber un diálogo claro de donde tú escuches también ese proceso de por el día y entonces mezclarlo con cuando tú llegas, que entonces no todo puede ser regla, porque entonces también te estás yendo a que hay dos extremos y no puede ser así. Así que debe haber un diálogo franco, claro, con quien está allí. Obviamente tiene que ser una persona que sea que entiendo que es de tu confianza. Así que escucha también lo que esa persona tiene que decirte y los tiempos que tú tengas libre. Y por favor, esto lo quiero decir con mucho respeto y con mucho amor. Yo sé que tenemos bien poco tiempo, pero hay a veces que hay escenarios que uno necesita también orar para ver si necesitan cambiar. Porque a veces yo veo gente que cuando me habla de sus tiempos y todo esto, me hablan como si no hubiera forma alguna de hacer unos cambios. Sin embargo, he visto parejas que en el proceso de crianza han hecho cambios, tanto él como ella, en términos de horarios y en términos de flexibilidad, en términos inclusive hasta de trabajo, hasta haciendo ajustes presupuestarios para tener más tiempo. Y he visto los cambios también. O sea que a veces damos como que por sentado que esto va a ser así y no nos damos cuenta de que la crianza es un espacio de tiempo. Entonces quizás, y yo he visto gente que ha tomado decisiones y dice, bueno, en este espacio de tiempo yo voy a dedicarme más a la familia, voy a quitarle de aquí, voy a quitarle de allá y luego pues vuelvo a la carga. Y los he visto que en esos espacios también han tomado decisiones. Así que esa es mi humilde exhortación también, que usted haga el análisis de, claro, ¿verdad? De cuánto tiempo le está dedicando a un área versus otra, porque nuestros hijos necesitan también nuestra presencia en muchos aspectos, por lo menos de uno de los dos. Pastor Nando Steidel. Ya se nos fue el tiempo, ya esto fue a la milla. Bueno, toca la sección de las redes sociales. Ay, Dios mío, señor. Bueno, pues ya usted sabe. No me hagas caso, yo te defiendo. Juan, defiéndeme. Yo te defiendo. ¿Cómo la gente te consigue? Catacumba 9, usted escribe Catacumba 9 en cualquiera de los lugares que usted sabe que puede buscar, YouTube, Spotify, y de verdad que es una bendición la tecnología, yo creo que sí. Y creo que es importante que uno pueda estar en contacto con la gente. Así que estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley, allí al ladito en la salida de Guabate, allí bien rapidito. Estamos los domingos a las 10:30 de la mañana. Los viernes se están reuniendo nuestros jóvenes también a las 7:30 de la noche. ¿Sabes qué? Quiero decirles algo. Desde que comenzamos ese proceso de que los jóvenes también puedan reunirse con todas las medidas de seguridad, damos gracias a Dios por eso. Los jóvenes vienen a agradecérnoslo. Qué bien. A decirnos, pastor, gracias, porque durante todo este tiempo ha sido bien complicado y poder ver, aunque sea a nuestros amigos a la distancia en ese momento, es de mucha bendición. Y este fin de semana quiero felicitar a nuestra iglesia porque estamos de aniversario. Estamos de aniversario.
Así que damos gracias al Señor y tenemos una Bien. fiesta de celebración. Tenemos y el Ministerio de las Catacumbas a nivel de Puerto Rico este sábado tiene su catacam. Es un catacam virtual, totalmente diferente a lo que hemos tenido antes, pero en todas las páginas de Catacumbas de YouTube va a estar a las 6 de la tarde este sábado el catacam. Así que es un periodo de tiempo de recibir palabra y de ser ¿El retiro bendecido. matrimonial está para la parte digital está para el público también o no? Sí, tienen que llamar para registrarse. Okay. Tenemos un retiro matrimonial el sábado a las 9 de la mañana, así que también está disponible. Usted busca nuestra aplicación y escribe, y también va a haber una parte digital para el retiro de matrimonios. Así que este fin de semana y fiesta, viernes los jóvenes, sábado matrimonio a las 9 de la mañana, luego el catacán a las 6 de la tarde y el domingo pues a celebrar el aniversario y la fidelidad del Señor. Este fin de semana le pusimos el tema de raíces profundas, cómo tener raíces profundas en el Señor. Así que Dios les bendiga. Excelente semana. Amén, bendiciones. Gracias, Nano. Pastor Nando Steidel. Bueno, y precisamente